Este es un tema contenido en la Resolución Técnica 18, que originariamente establecía su obligatoriedad para los entes que hacían ofertas públicas de títulos de deuda y títulos de capital, y que al entrar en vigencia las normas internacionales de información financiera para ese tipo de entes, esta norma quedó únicamente como una norma optativa, como bien dice acá, una norma optativa para cualquier tipo de ente. O sea, si uno va a la RT 18, información por segmentos, punto 8 de la resolución, las normas serán optativas. Los entes que decidan presentar de información por segmentos lo deberán hacer respetando esta norma. ¿eh? Lo harán respetando la norma. ¿Dónde se va a exponer esta información? Se incluye dentro de la información complementaria. Si uno mira los estados contables de los que presentan información por segmentos, esta información que nos pide la norma se va a presentar como información complementaria. Y si se presentan estados consolidados, deberá referirse a esos estados. ¿Esto qué significa? Los entes presentan los estados contables básicos, los separados, y por otra parte el consolidado. Si presenta información por segmentos, esa información por segmentos será sobre los estados consolidados cuando se trate de un ente que presenta este tipo de estados. Si no, lo hará sobre los estados básicos. Bien, la norma, yo voy pasando la norma y el power para que ustedes lo vayan identificando en el cuerpo normativo. Lo primero que da una serie de definiciones, y la primera de ellas es ¿qué se entiende por segmento de negocios? Se considera segmento de negocios al componente distinguible que provee productos o servicios relacionados y que está sujeto a riesgos y rentabilidades distintos de los otros segmentos de negocios. Esto significa un ente puede tener distintos segmentos de negocios. Piensen en un supermercado. ¿Sí? Un supermercado tiene segmentos, es decir, componentes que se distinguen de otros componentes, o sea, componentes distinguibles que proveen productos que tienen riesgos y rentabilidades distintas de los otros componentes. Si pienso en el supermercado, voy al Carrefour de calle Pueyrredón, cuando ingreso, ¿qué me encuentro? Y apenas entro, a la derecha, electrodomésticos. A la izquierda empiezo con las promociones. Sigo caminando, me encuentro con valijas. Camino un poco más, me encuentro con la librería. Doblo a la izquierda y me encuentro con artículos eh, de librería. De librería ya lo dije, perdón. De ferretería, pinturería, cubiertas de automóviles. Sigo caminando y si voy nuevamente para la entrada me encuentro con ropa. Pero las góndolas siguientes están los artículos desodorantes, espumas de afeitar, perfumes, etc. Sigo caminando, me encuentro con los artículos de limpieza. Sigo caminando, me encuentro con cafés, tés, mates. Sigo caminando, me encuentro con golosinas. Sigo con leche. Sigo con productos de frío. Vuelvo para el fondo y me encuentro con todo lo que es quesos, panadería, bebidas, etc. Como ven, ahí podríamos identificar un montón de componentes distinguibles. ¿Por qué? Porque tienen riesgos y rentabilidades distintos. No es lo mismo vender electrodomésticos que vender productos de ferretería, que vender ropa,
que vender inclusive café, tés o artículos de limpieza o bebidas o lácteos, ¿sí? Si cada uno de esos segmentos se pueden distinguir de los otros y son segmentos de negocio. ¿Eh? Se los distinguen a unos de otros. ¿Qué vamos a considerar para poder distinguirlos? La naturaleza de los productos. Lo que acabamos de hacer es identificar la naturaleza de los distintos productos. Si estuviéramos en una industria, ¿cómo es su proceso productivo? El tipo o clase de clientes minoristas, clientes mayoristas, por ejemplo. Canales de distribución y normas legales que puedan regular la actividad. Hay actividades que son reguladas por ley. Una entidad financiera, por ejemplo. Una compañía de seguros. Son actividades que se encuentran reguladas. Los canales de distribución, cómo hago llegar mis productos. Todo eso puede hacerme distinguir distintos segmentos. También podemos encontrarnos con segmentos geográficos. Antes hablamos de segmentos de negocios, pero también puede haber segmentos geográficos. Bien. Segmentos geográficos y segmentos de negocios. Y acá en los segmentos geográficos, ¿qué es lo importante? El contexto geográfico. Contexto que nos da sujeto a riesgos esos contextos y rentabilidades diferentes. Y ahora imagínense empresas internacionales. Y claramente podemos segmentar geográficamente, hablar del Mercosur, hablar de Latinoamérica, hablar de América, hablar de Estados Unidos, hablar de Europa, hablar de África, hablar de Asia. Podríamos directamente segmentar nuestras actividades si las realizamos de manera internacional de acuerdo al contexto geográfico. Los riesgos y rentabilidades de Latinoamérica son muy diferentes a los de Europa, o a los Estados Unidos, o a Asia, o a África. Tienen riesgos y rentabilidades distintos. Recuerden que todo esto es para saber cómo brindar información teniendo en cuenta esos segmentos. Entonces nos dice cómo identificar un segmento geográfico. Lo podemos identificar por la ubicación de los activos o por los lugares donde se realizan las ventas. O sea, base activos o base clientes. A ver, sigo con ejemplos. Ubicación de los activos. La General Motors tiene su fábrica en Alvear, departamento Rosario, provincia de Santa Fe. Base de activos. También los tienen en Brasil, donde está su controlante, y a su vez en Estados Unidos, donde está la controlante de la brasilera, es decir, la controlante indirecta de la sociedad argentina. Ubicación de los activos. Ubicados en la Argentina, provincia de Santa Fe, departamento Rosario, Alvear, en Brasil, en Estados Unidos. Base clientes. ¿Dónde realiza las ventas la General Motors? En todo el país. Ya no es únicamente en la provincia de Santa Fe, sino que venden toda la Argentina, venden todo Brasil, venden todo el Mercosur, aun cuando en el Mercosur a lo mejor en Paraguay y en Uruguay no tiene una base, ¿sí? No tiene activos, pero sí vende, o sea que habría base de activos, no estarían en Uruguay o en Paraguay, pero sí estarían en base a clientes, porque tienen a quienes les venden. O sea que dentro de ese segmento geográfico
También tenemos que considerar ubicación de activos y ubicación de clientes. ¿Qué elementos se deben tener en cuenta para la identificación de un segmento geográfico? Similitudes entre las condiciones económicas y políticas. Sin duda que Latinoamérica tiene similitudes en este sentido, que hace diferencias con Europa. Relaciones entre operaciones en diversas áreas geográficas, grado de proximidad de las operaciones, los riesgos asociados. Recuerden vender en Asia y a lo mejor vender en el cercano oriente, es decir, en la zona de Siria, de Irak, el Líbano, etcétera, Israel, tiene riesgos por cuestiones de guerra, ¿no? Regulaciones establecidas en materia de control de cambios y riesgos subyacentes en la realización de transacciones en determinadas monedas. Fíjense si pensamos en una empresa extranjera que tuviera que presentar información por segmentos referida a negocios en la Argentina, bueno, fíjense cómo la norma argentina, pero que está basada en la internacional, ¿eh? Considera el tema del control de cambios una cuestión importante para identificar un segmento de negocios distinto. Ahora, puede haber simultáneamente segmentos de negocios por un lado y geográficos por otro. ¿Esto qué significa? Y sigo con el ejemplo de una automotriz. Y tal vez tengamos automotrices que venden automóviles sedán, que venden SUV, que venden en distintos segmentos, es decir, categoría de automóviles A, B, C, pero a su vez vende camiones, como Ford, ¿no? Como otras compañías que también venden camiones. Entonces, el segmento de negocios camiones es diferente al segmento de negocios automóviles. Y tal vez, a su vez, tengan segmentos geográficos diferentes. Lo que sí nos establece la norma es que distingan cuál es la más importante, segmento de negocios o segmentos geográficos. ¿Y cómo? Teniendo en cuenta los riesgos y las rentabilidades. Si las decisiones del ente las toman basadas en segmento de negocios, bueno, es porque están interpretando que los riesgos y rentabilidades se basan principalmente en los segmentos de negocios. Ahora, si no alcanzan a distinguir uno de otro, entre los geográficos y los de negocios, se consideran primarios los de negocios. Primarios los de negocios y secundarios los geográficos. Ahora, ¿por qué tenemos que clasificar primarios y secundarios? Y lo tenemos que hacer por el tipo de información que se va a brindar. Es mucho más grande o mayor la información que se va a presentar para segmentos primarios que aquella que se va a presentar para segmentos secundarios. Bien, ahora, nos podemos encontrar como en un supermercado innumerable cantidad de segmentos. Ahora, ¿cuántos son los segmentos que yo tengo que informar? ¿1, 2, 10, 20? ¿Cuántos? Entonces, para eso, las normas nos establecen la realización de 3 tests. Lo llamamos el test del 10%. Entonces, ¿qué es? ¿Qué significa este test del 10%? Que un segmento va a tener que informarse, va a tener que reportarse por separado cuando ocurra cualquiera de las siguientes. Una, cualquiera. Es decir, con que ya cumpla con una de estas 3 condiciones, si cumple con una de las 3, entonces debe ya reportarse información sobre ese segmento.
¿Y estos test del 10% qué significa? Recuerden que hablamos del consolidado. Nosotros en el balance en los estados contables consolidados presentamos las ventas a terceros. Vieron que eliminábamos las ventas intercompany. Pero además, para la definición del test del 10%, vamos a sumarle esas ventas entre compañías. Le vamos a ir un pasito para atrás. Tomamos las ventas del estado de resultados consolidado y le vamos a sumar las ventas internas. ¿Para qué? Para identificar aquellos segmentos que a lo mejor son proveedores internos del grupo, pero que sí tienen importancia. Entonces los incorporamos, esas ventas internas se incorporan para hacer este test. Y vamos a identificar aquellos que sean mayores o iguales al 10% del total. Mayor o igual. Es decir, que es el 10% o más. Si llega al 10%, ya se selecciona. Ganancias o pérdidas. También mayores o iguales al 10%. Pero en este caso tenemos que separar por un lado las ganancias, por el otro lado las pérdidas, sumar las ganancias de los distintos segmentos, las pérdidas de los distintos segmentos, y vamos a identificar cuál es la mayor. ¿La mayor es la suma de las ganancias o mayor es la suma de las pérdidas? Me van a decir, sí, pero las pérdidas tienen resultado negativo. La respuesta es valor absoluto. Voy a mirar el valor absoluto, no me importa el signo positivo o negativo. Si la suma de las ganancias me da 1 millón y la suma de las pérdidas me da 2 millones negativos, la mayor es el valor absoluto de las pérdidas, que son 2 millones. Y aplico ese 10% a los 2 millones. A partir de ahí, comparo los resultados de los distintos segmentos y aquellos resultados cuyo valor absoluto sea mayor o igual al 10% de esas pérdidas que sumé, serán seleccionados. Finalmente, el tercer test es sobre activos. Mayor o igual nuevamente, como en los 3 casos anteriores, mayor o igual al 10% del total de activos. Finalmente, el total de las ventas a terceros no podrán ser inferior al 75% del total de ingresos. Esto puede implicar que si no nos da ese test, que la suma de las ventas a terceros no llega al 75% del total, puede implicar tener que sumar segmentos que no lleguen a ese 10%, que no hayan superado ninguno de los 3 tests. Por supuesto, la norma no dice nada cuál es el segmento que vamos a elegir para llegar a ese 75%. Sin duda que vamos a buscar aquellos que tengan mayor ventas a terceros para no tener que estar trabajando en la apertura de muchos más segmentos. Los activos, pasivos, ingresos y gastos se van a asignar a los segmentos directamente atribuibles o se van a poder prorratear, pero siempre aplicando bases razonables. Directamente atribuibles o prorrateados. Un ingreso o gasto asignado a un segmento implica entonces que los activos y pasivos relacionados a ese ingreso o gasto también van a estar en el mismo segmento. Bien, me detengo acá, después vamos a ver qué vamos a informar respecto de estos segmentos identificados. Pero vamos a trabajar con los casitos para hacer este test del 10%. Tenemos estos casos.
Bien, ¿qué nos dice? Una empresa tiene tres segmentos, A, B y C, de negocios, cuyas magnitudes se exponen en el siguiente cuadro. ¿Cuál de ellos deberán ser incluidos en la información por segmentos? Es decir, ¿cuáles van a ser seleccionados? Tiene tres segmentos de negocios. Bien. Entonces, el primer test era ventas a terceros más ventas internas. Ventas a terceros más ventas internas sería 22.000. Trabajamos. Test 10%. Parto de las ventas. 22.000. 2.200 sería el importe. ¿Qué segmento sería seleccionado? Aquel que sea igual o mayor o igual a 2.200. El único segmento que puede ser seleccionado es el segmento A. ¿Por qué? Porque B vende un total de 1.000, menor a 2.200, hice lo mismo. El segundo test es del 10%, por un lado de las ganancias y de las pérdidas. Las ganancias, fíjense, no voy a trabajar con 12.000. Tengo que trabajar por un lado con 13.000 y por el otro, perdón, 13.500 y por el otro por 15.000. Entonces, ¿qué digo? Ganancias 13.500 y hago la suma. Pérdidas menos 1.500 el mayor valor absoluto corresponde a ganancias. 13.500. Calculo cuánto es el 10% de 13.500 y me da 1.350. ¿Cuál voy a seleccionar? En este caso, selecciono A y B. ¿Por qué? Porque el 10% me da 1.350 y el valor absoluto de 1.500 negativo es 1.500, que supera a 1.350. Entonces, por el test de venta, seleccionamos segmento A. Por el test de los resultados, segmento A y B.
Y nos queda el test de los activos. Cada segmento tiene activos que utilizan. El total de activos es 36.000. El 10% nos da 3.600. Se selecciona aquellos segmentos que tengan 3.600 pesos o más de activos. Entonces, 3.600, ¿cuál voy a seleccionar? Voy a seleccionar únicamente segmento A, porque es el único que supera 3.600. Profe, una consulta. Sí. El power que mostró al principio, ¿dónde está subido? Porque no está en comunidades. No, no está, porque lo tengo yo, es mío. Después se los mando por correo. Listo, gracias. Está hecho por mí ese. Bien, entonces, así practicamos este test del 10%, ¿sí?, para seleccionar. ¿Qué me falta? Me falta la última parte. Me falta esto. El total de ventas a terceros que se informan por segmentos no puede ser inferior al 75% del total de ingresos. Entonces, lo que importa ahora es las ventas a terceros, es decir, las ventas externas. A este test lo podemos llamar test de suficiencia. ¿Por qué de suficiencia? Para ver si es suficiente la cantidad de segmentos seleccionados. Tomo ventas a terceros, 20.000. Aplico el 75%, da 15.000. Suma ventas de ventas a terceros de segmentos seleccionados. Entonces, las ventas a terceros de A y de B, recuerden que puede ser seleccionado aunque sea una sola vez por el test del 10%, ya se considera seleccionado. Por lo tanto, B, en este caso que solamente lo elegimos por los resultados, debe ser informado por separado. Entonces tomo las ventas a terceros de A más las de B. 18.000 más 1.000. 18.000 más 1.000. Y esto me da 19.000. Entonces, 19.000 supera
el 75%. Entonces los segmentos A y B seleccionados cumplen este test del 75% de suficiencia. El total de las ventas a terceros que se informan por segmentos no pueden ser inferior al 75% del total de los ingresos. Y no tengo que seleccionar más. ¿Por qué? Porque esos dos segmentos superan el 75% de las ventas a terceros. Esto siempre tomo ventas a terceros. Profe, en el caso de que no lo supere, digamos, de que en vez de 19.000 dé, por ejemplo, 14. Seleccionaría cualquier segmento o segmentos que me permitan llegar a los 15.000. Seguiríamos seleccionando otros segmentos hasta que lleguemos a las ventas a terceros de 15.000. Eso es lo que me dice la norma. Vamos al ejercicio 2 para hacer otro más. Bien. Nuevamente, tendríamos que aplicar estos mismos tests. Perdón, acá no puse qué segmento quedaba seleccionado. Bien, voy a copiar para tener lo mismo. El 10% de las ventas. Ventas externas, 20.000. Ventas internas, 2.000. Quiere decir que nuevamente trabajo con 22.000. 10%, 2.200. ¿Qué segmentos superan 2.200? Los segmentos seleccionados son A, 14.000 y B. A, que entre los dos suma 16.000. Y B, solamente vende a terceros, pero que ya con los 3.000 supera 2.200. Ganancias y pérdidas. Las ganancias son 1.500A, 1.500B, 200D y la pérdida 200 en C. Por lo tanto, perdón, yo acá lo tenía abierto a la sumatoria. El mayor valor absoluto corresponde a las ganancias, que es 3.200. Por lo tanto, vamos a seleccionar todos aquellos segmentos cuyos resultados en valor absoluto sean superiores a 320. En este caso, seleccionamos A,
y B. ¿Por qué? Porque C y D no alcanzan a 320. Seleccionamos A y B. Finalmente, el test de los activos. Son 36.000 nuevamente, seleccionamos 3.000, los que superen 3.600. Nuevamente, estamos con A. C y D no llegan a 3.600. Segmentos seleccionados A y B. Vamos a hacer el test de suficiencia. Las ventas externas son 20.000. 75% me da 15.000. ¿Cuánto vendió A a terceros? 14.000. Y B, 3.000. Es decir, que entre las dos vendieron 17.000. Los segmentos seleccionados A y B cumplen con ese test del 75%. Se van a informar por separado solamente, igual que en el caso anterior, segmentos A y B. Bien. Profe, Bueno, yo tengo que hacerle una consulta. decime. En el test de ganancias y pérdidas, ¿por qué toma 3.200 como ganancia? 1.500 de A, 1.500 de B, 3.000. 200 de D, 3.200. Sume los positivos. 200 negativos. ¿Cuál de los dos tiene el valor absoluto más grande? Las ganancias. Aplico el 10% de las ganancias. Y luego selecciono aquellos segmentos cuyo valor absoluto sea igual o mayor a 320. A, 1.500, B, 1.500, seleccionados. C, 200 no es seleccionado. D, 200 no es seleccionado. No trabajo con el 10% de 3.000. Tengo que separar ganancias y pérdidas. Y trabajo con el número absoluto más grande. Listo, profe, gracias. Por nada. Bien. En el 3, tenemos acá nuevamente el cuadro. Ahora quiero que me lo digan ustedes, ¿eh? Somos poquitos hoy, así que no les tiene que dar vergüenza hablar. A ver. Esto es muy fácil, ¿no? Como verán, no es nada complicado hacer el test. Lo único que después tienen que acordarse es qué tipo de información es la que se brinda. Bien, tenemos que nuevamente aplicar el test del 10% y luego el test de suficiencia. ¿Qué nivel de venta tenemos que poner? ¿Y? 22. 22.000, porque es la suma de 20.000 más 2.000. 10%, 2.200.
¿qué segmentos son seleccionados? De B a F. ¿B a F lo seleccionamos? El A, profe, porque es mayor a... Claro. No, ¿Qué perdón, puse al acá? revés. Claro, el A, Claro. solo el A. Que sean iguales o mayores a 2200. Solamente el A. Solamente el A. Bien. ¿Por qué? Porque A acumula 16.000. El resto no alcanza al mínimo. Vamos a los resultados. ¿Cuánto me da el valor absoluto de las ganancias y cuánto el de las pérdidas? Para aplicar el 10%. ¿Cuánto me dan las ganancias? 3.500. 3.500. ¿Y las pérdidas? Menos 400 sería. Perfecto. Nuevamente, el más grande es ganancias. A esos 3.500 le aplico el test, 350. ¿Cuáles van a ser los segmentos seleccionados en los resultados? El A. El de A. El A. Claro, solamente el A. ¿Por qué? Porque ninguno de los otros resultados son iguales o mayores a 350. Solamente el valor absoluto es A. Y los activos suman 50.000. Quiere decir que tienen que ser igual o superior a 5.000. Perdón, yo acá no recuerdo si en este 2... Está bien, era 36.000, sí. Pues en este cambió. Bien, entonces, iguales o mayores a 5.000. ¿Cuál seleccionamos? De acuerdo, por cuadrito este. ¿Cuál seleccionamos? A. A. 5.000. A es el único. Entonces, solamente seleccionamos A, cuyas ventas a terceros, o sea, las externas, las totales son 20.000 y las de A, 14.000. Por lo tanto, no es suficiente. Entonces, segmento A seleccionado no cumple el test del 75. ¿Qué tengo que hacer? Sumar otro segmento que me permita al menos 15.000 pesos de ventas a terceros. Entonces me vengo nuevamente al cuadro. Podría sumar cualquiera de los segmentos, porque con que sume uno solo de cualquiera de estos segmentos, llego a 15.000. Y recuerden que el test de suficiencia no puede ser inferior, es decir, que tiene que ser igual o mayor al 75%, tiene que ser igual o mayor a 15.000. ¿Qué segmento selecciono? Cualquiera. Nada me dice la norma. Si yo me voy a la resolución técnica, estamos en el test de suficiencia, dice,
El total de los ingresos por transacciones con terceros que se asignen a los segmentos no podrá ser inferior al 75% del total de los ingresos del ente. Para dar cumplimiento a esta norma, se identificarán y agregarán segmentos adicionales, incluyendo, si fuera necesario, a los que no alcancen el límite del 10% anteriormente enunciado. Pero no me dice cuál. Me dice tengo que incorporar, agregar, para llegar a ese 75%. Por lo tanto, podríamos, en este ejemplo, ¿eh? se debe agregar cualquier segmento hasta alcanzar el 75%. ¿Mm? Por lo tanto, podría agregar el A, el B, el C, perdón, podría agregar el B, el C, el D, el E, el F, porque todos me suman al menos 1000. En este ejemplo, cualquiera. Profe, consulta. Como no dice nada si tengo que agregar la menor cantidad posible, si a mí yo quisiera elegir dos segmentos que tengan 500 cada uno, por ejemplo, y tengo un segmento que tiene 1000, ¿también lo podría hacer? Sí. Sí, porque no te dice nada que no podés. Te dicen que tenés que sumar los segmentos hasta llegar al 75%. Te deja liberado a que vos selecciones el que quieras. No te impone nada. ¿Mm? Y finalmente el ejercicio 4 tenemos este cuadro y tenemos alguna información adicional. Dice que compañía ha identificado 7 segmentos. Los datos disponibles son los que siguen. Tenga en cuenta que en el segmento B se incluyen 105.000 pesos de venta a C. Es decir, que estos 105 son ventas internas. Entonces, ventas totales. Ya sabemos que en estos 775.000 hay ventas internas. ¿Por qué? Porque estos 105 que están acá son unas ventas internas. ¿Qué segmentos se van a seleccionar? Aquellos que sean mayor o igual a 77.500. ¿Cuáles vamos a seleccionar? ¿Cuáles seleccionamos? $77.500. ¿Cuáles alcanzan o superan 77.500? El B, el D, el E, El el E G. y el G. ¿Eh? El B, el D, el E y el G. Ah, perdón, no. B, E, E y G. Bien, vamos a los resultados. Acá se complica un poquito más porque hay mayor cantidad de números. ¿Cuánto nos darían
las ganancias. Las ganancias, 30.400, 23.000, 11.700, 38.600. De que las ganancias me dieron 103.700. Y las pérdidas, 8.600, 4.900, 19.100. $32.600. 71.100 es la suma total de los resultados. El mayor valor absoluto corresponde a las ganancias. 103.700. Que tengo que seleccionar aquellos segmentos que sean iguales o mayores a 10.370. Voy a copiar el cuadrito este. ¿Cuáles vamos a seleccionar? 10.370. El de B, el de D. B, E, F, G. E, F y G. ¿Por qué? Porque todos sus valores absolutos son iguales o mayores a 10.370. Entonces, quedan seleccionados, repaso, B, D, E, F y G. Es decir, a los que habíamos visto antes le sumamos ahora el F. Finalmente, total de activos, 1.185.000. Perdón, profe, pero el F no es negativo. No importa porque miro valor absoluto. Ah, listo, gracias. Recuerden siempre, valor absoluto. ¿Por qué selecciono el F? Porque es distinguible porque perdió mucho. Y selecciono el G porque es distinguible porque se considera que ganó mucho. Ganó una suma que hace que sea significativo dar información. Por eso miro el valor absoluto. Es decir, el F perdió. Igual que el A, igual que el C, pero perdió mucho. Por eso el número es significativo y lo selecciono. Lo que miro es eso, la importancia relativa que tiene el segmento teniendo en cuenta el nivel de resultados. Finalmente, ¿qué nos queda? No sé qué pasó acá. Se me movió. Finalmente nos queda selección por activos. No sé qué pasó, pero se me movió todo. Activos, 118.500. ¿Cuáles seleccionamos? B, El D, el E y el G. D, E y G. Todos, perdón, acá, superiores a 118.500. Se dijimos los mismos que fueron seleccionados por ventas.
a copiar este. B, D, E y G. B, D, E y G. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Trabajar con las ventas a terceros. Las ventas totales eran 775, pero incluían 105.000 de ventas internas. O sea que a 775.000 le tengo que restar 105.000 y eso me da las ventas a terceros. 670.000. Tengo que sumar ahora las ventas a terceros de B, de E, D, E, F y G, que al menos fueron seleccionados una vez. Ventas a terceros. B no tiene ventas a terceros, porque le vendió todo a C. Entonces, tengo que sumar la de D, la de E y la de G. 147.000, 186.000, 178.000. 511.000. Sumo. Ah, y me faltó F, perdón. Y F. 575.000. Entonces, B, D, E, F y G. 0 más 147.000 más 186.000 más 64.000 más 178.000. Entonces, las ventas a terceros de B igual a 0. Superó el 75%. Por lo tanto, segmentos seleccionados cumplen el test del 75. Bien, entonces ahí tenemos los distintos. Me faltó la G. Repaso rápidamente esto que se me había, no sé por qué, corrido. Ahí está. Bien. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta de esto?
Bien, esto entonces es el test del 10%. Están ahí, ¿no? Porque no escuché ninguna respuesta y no sé si me están escuchando. Sí, profe, todo Bien, claro. perfecto, vamos. Entonces, esto es, tengo un activo. ¿A quién se lo asigno? ¿A qué segmento? Porque estuvieron viendo recién que en los casos, nosotros ya decíamos, estos activos pertenecen a A 36.000, a B 4.000, etc. Bien, acá hubo una asignación de estos activos. Bueno, acá lo que me dice es, van a asignar directamente a aquellos segmentos donde están atribuibles. Es decir, si yo me voy, ejemplo, a Carrefour, que tiene, podríamos hablar segmento de negocios, como dijimos antes, y segmentos geográficos. ¿Por qué? Porque Carrefour está, si lo miro nacionalmente, en todo el país. Si lo miro internacionalmente, Carrefour es de origen francés, y seguramente están en más de un lugar, ¿no? Están en Francia, sé que están en Francia, sé que están en Italia, sé que están en España y sabemos que están en la Argentina. Entonces, tenemos segmentos geográficos. Y además, como vimos también, tenemos segmentos de negocios. ¿eh? Entonces, ¿hay activos atribuibles de manera directa? Sin dudas. Las mercaderías que se venden son activos atribuidos de manera directa a cada segmento. Sí, segmento electrodomésticos, todos los electrodomésticos que son bienes de cambio activos pertenecen a ese segmento. Lo mismo con ropa, lo mismo con alimentos perecederos, lo mismo con ferretería. Ahora bien, tal vez el inmueble es propiedad de la compañía, pero ese inmueble, el supermercado, no se puede atribuir directamente a un segmento. ¿Por qué? Porque todos los segmentos están dentro de ese inmueble. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En ese caso, prorratear sobre una base razonable. Entonces, tal vez una base razonable sería superficie ocupada, por ejemplo, o algún otro criterio que pueda tener la compañía para prorratear ese activo inmueble que se utiliza para todos los segmentos o para varios segmentos. A eso se refiere que sean prorrateados sobre bases razonables. Cuando un ingreso o gasto se asigne a un segmento, los activos y pasivos relacionados con el mismo también se van a asignar a ese segmento. ¿Qué información vamos a presentar? Para cada segmento primario, recordemos que teníamos segmentos de negocios, segmentos geográficos. Segmentos geográficos, base activos, segmentos geográficos, base clientes. Yo tengo que seleccionar cuál es el primario, cuál es el primario, negocios o geográficos. ¿Por qué? Porque para los segmentos primarios vamos a tener que cumplir con estos 7 puntos. Informar ventas, todas, o sea, las ventas a terceros y las ventas internas, transacciones entre segmentos, separando las ventas internas de las ventas a terceros. Vamos a tener que informar el resultado de los segmentos seleccionados, medición de activos y pasivos asignados, adiciones de bienes de uso e intangibles, es decir, compras, incorporaciones de bienes de uso e intangibles, depreciaciones de los bienes de uso e intangibles, gastos que no significan salida de fondos, no son salida de fondos, e inversiones en otras sociedades. Toda esta información deberá brindarse sobre el segmento.
Si el segmento primario es de negocios, también deberá informarse para cada segmento geográfico, base clientes, que cumplan con el test del 10%, el importe total de tales ingresos. Esto es segmento geográfico, base clientes. Informamos ventas. Segmento geográfico, base activos, informamos los activos, que representen al menos el 10%. Esa medición contable de los activos del segmento geográfico, base activos, y las adiciones de bienes de uso e intangibles. Ahora, si el segmento primario es el geográfico, antes habíamos visto que el segmento primario era de negocios. Ahora, ¿qué pasa si el segmento primario es geográfico? Información sobre los segmentos de negocios, o sea, la información del segmento secundario, ventas a clientes no sean inferiores del test del 10% de las ventas y del test del 10% de los activos. ¿Y qué información vamos a presentar de estos? Ingresos por ventas a terceros, medición de los activos, adiciones de bienes de uso e intangibles. Si el segmento primario geográfico es base activos y la ubicación de los activos sea distinta a la de los clientes, deben informar las ventas a clientes de cada segmento geográfico. Esto es la General Motors. El segmento geográfico base activos no tiene las ventas, las ventas a clientes difieren de la ubicación de esos activos. Entonces también debemos informar las ventas a clientes de cada segmento geográfico base clientes. Por supuesto, aplicando el test. Si el segmento geográfico es base clientes, y los activos sean distintas de la ubicación de los clientes, también vamos a tener que informar para aquellos segmentos que superen el test del 10, ya que cumplan con el test del 10%, la medición de los activos y las adiciones de bienes de uso e intangibles. Trabalengua. Adicionalmente, en el caso de que existan transacciones entre segmentos, deberá informarse bases empleadas para fijar precios internos y cambios en dichas bases. Hay un elemento que no lo vimos en la transparencia, pero que lo quiero resaltar. Lo dice la resolución. Cuando tenemos que clasificar primarios o secundarios, en esta clasificación, lo que nos dice, como siempre, es mirar riesgos y rentabilidades del ente. Entonces nos dice que si se ven los riesgos y rentabilidades afectados principalmente por las diferencias entre bienes y servicios que produce, son segmentos primarios los de negocios. Inversamente, cuando los riesgos y rentabilidades del ente estén afectados principalmente por el hecho de su actuación en diferentes áreas geográficas, los segmentos primarios serán los geográficos y secundarios los de negocios. Pero esto es lo que yo quería
Bueno, esto sí lo vimos que en caso de igualdad de importancia entre los segmentos primarios y secundarios, los primarios eran de negocios. Eso es lo que nos dice este párrafo, que lo habíamos visto. Pero lo que quería resaltar ahora es esto. Dice que la organización interna del ente, es decir, la información interna con la que cuenta el ente, y cómo está estructurada la información gerencial, normalmente responde a los riesgos y las diferentes tasas de rentabilidad. Es decir, internamente la empresa sabe, a través de su información gerencial, dónde es la mayor importancia, si en los riesgos y rentabilidades de los negocios o de las áreas geográficas. Cuando los sistemas de información no brinden información sobre los segmentos de negocios o, en su caso, sobre los segmentos geográficos, la dirección deberá aplicar los criterios enunciados en los párrafos precedentes para determinar los segmentos primarios y secundarios. Entonces, ¿esto qué significa este párrafo? Que primariamente está la información gerencial. Esto es primario. Cuando no se cumple esto, o mejor dicho, cuando la información gerencial no brindan información sobre los segmentos de negocios o, en su caso, segmentos geográficos, se deberán aplicar los criterios enunciados en los párrafos anteriores. Por lo tanto, para definir si un segmento es primario de negocios o geográfico, nos debemos basar en la información gerencial. Entonces, resáltense este párrafo, último párrafo del 824, este párrafo resáltenlo, porque lo que está diciendo es, para seleccionar si un párrafo es primario o secundario, lo más importante es la información gerencial. Si la información gerencial no brinda información sobre los segmentos de negocios o sobre los segmentos geográficos, entonces se va a utilizar todo este criterio enunciado en el punto 824. Bien, con esto nosotros culminamos con segmentos, información por segmentos. Adicionalmente, en la publicación teórica, ustedes van a tener un ejemplo de aplicación para entender un poquito más de esta información. Lo tienen explicado en la publicación teórica de este tema. Así que bueno, ahí lo tienen y lo pueden analizar. En este caso es una empresa que tiene frigoríficos, usina láctica, bebidas, vegetales y cafés. Está ubicado en Rosario, provincia de Santa Fe, y distribuye tanto en Santa Fe como Capital y Gran Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Los riesgos y rentabilidades se identificaron no por ubicación geográfica, no por la actividad frigorífica, la actividad láctea, las bebidas, los vegetales, sino directamente por carnes, lácteos, bebidas, vegetales, café, holding y, no por la actividad industrial, quise decir, la actividad de distribución, como en el caso de cafés, que compra, envase y distribuye, no en envases, en vegetales envasados, que compra, procesa, enlata y distribuye, sino directamente por las actividades carnes, lácteos, bebidas, vegetales y café. Y acá tienen información de ventas a terceros, ventas internas de cada uno de los segmentos, los resultados, los activos, que nos permiten aplicar el test. Entonces, las ventas totales combinadas, es decir, con ventas internas, 1.460.000. Desde el 10%, 146.000. Tengo que buscar aquellos segmentos que superen 146.000. Y ustedes van a tener
resuelta la información, carnes, lácteos y cafés, carnes, lácteos y cafés superan 146.000, que es el 10%. Carnes, lácteos y cafés. Tienen desarrollado el test del 10%, test del 10% de los resultados, de los activos, y el de suficiencia del 75% de la venta a terceros. Y presentan la información, acá como ven, de los segmentos identificados por separado, y el resto de los segmentos se presenta en forma conjunta. Abiertas las ventas a terceros de las ventas internas, ventas totales, los resultados obtenidos por cada segmento, los activos que se asignaron, los pasivos, alta de bienes de uso, amortizaciones de bienes de uso. No hay información respecto de altas ni de amortizaciones de intangibles. Informa cuáles son los gastos que no absorben fondos y cuál es la inversión a BPP sobre el segmento seleccionado. Cómo se presenta la información en notas adicionales, consideración de ventas, consideración de resultados, de activos y de pasivos, y la segmentación secundarias, que es la de geográfica, abierta por región: Santa Fe, Capital y Gran Buenos Aires y el resto del país. Las ventas, los activos y las altas de bienes de uso. Bien, así que ustedes tienen este caso, creo que está publicado, que les sirve a ustedes como modelo del caso. A ver. Bien, no lo veo que esté, así que se los voy a mandar por correo, para que ustedes lo tengan. Se los voy a mandar por correo. Así disponen de este ejemplo, porque no veo que esté. Está en la presentación, está en los ejercicios, y el ejemplo que no salió bien, que es este ejemplo que está acá: información por segmentos, ejemplo de aplicación, pero que está mal. Ven que está así, no se ve bien. Así que bueno, yo ahora se los envío por correo a la resolución de los ejercicios y a ese ejemplo. Bien, nos quedaría entonces, para terminar el cuatrimestre, solamente consolidación proporcional, que lo vamos a comenzar el próximo jueves. Vamos a ver los temas más importantes el jueves, cosa que el martes nos quede solamente complementar lo visto, y el jueves de la semana próxima tendremos entonces clase de consulta, porque ya después el otro sábado es el sábado 20, el integrador. Profe, usted había dicho que hoy íbamos a hacer el ejercicio 7 de NIF, de consolidación total. Sí, pero lamentablemente ya se nos terminó la hora. Se me fue todo esto. No te hagas problema por la norma internacional. Yo les voy a marcar claramente la diferencia. Ustedes lo tienen resuelto. Lo vamos a ver, si podemos, llegamos la clase próxima. Si no, lo vamos a poder ver el martes. Quédate tranquila, lo podés ir mirando. La diferencia sustancial la vas a tener en que el patrimonio neto consolidado va a diferir del patrimonio neto de la controlante, porque la participación de terceros, que nosotros en la norma local lo mostrábamos como un capítulo intermedio entre el pasivo y el patrimonio neto, en la norma internacional habla de participación de los no controladores y lo muestra dentro del patrimonio neto. Ahí, si vos mirás ese caso, vas a ver que la gran diferencia está ahí, y que el resultado final del consolidado debajo debe ser distribuido entre controladores y no controladores. Lo denomina así la norma internacional. Lo podés mirar directamente de ese caso
Y bueno, en la clase próxima lo vemos. Ahora ya se nos disparó el horario de la clase. Prácticamente son las 9. Inclusive hoy quería ver si llegábamos a ver algo de consolidación proporcional, pero no llegamos. Así que el jueves próximo le voy a dar prioridad a consolidación proporcional para que ustedes por lo menos tengan una semana para ver ese tema. El tema de consolidación norma internacional, mírenlo ustedes, pero fíjense que van a ver que esa es la gran diferencia. No va a haber otra gran diferencia que no sea la exposición de los no controladores, que es la participación minoritaria. Bien, chicos, nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo jueves. Chao, profe. Chao, chao, nos vemos. Chao, profe.